El otro día estaba ordenando mi biblioteca cronológicamente y me encontré con que la contraportada de los libros gredos practican un género incluso menor al prólogo o al estudio introductorio, que es el de la recomendación. Precisamente hay citas de los grandes filósofos de la historia de la humanidad recomendando a otros grandes filósofos la motivación de la lectura de sus obras y de dichos autores. Por eso en esta ocasión les voy a traer 20 frases de filósofos que están recomendando la lectura de otros grandes filósofos. Empecemos con el más grande filósofo de la humanidad y seguramente con la cita de este tipo más grande o más conocida o más citada. Toda la filosofía occidental no es más que una serie de notas al pie de la obra de Platón. Para quienes no lo recuerden o no lo sepan, esta es una cita del filósofo contemporáneo Alfred Whitehead. Para Platón, la filosofía es un tipo de visión, una visión de la verdad. Bertrand Russell. Desde Platón, el pensamiento sobre el ser, del ser de la filosofía, porque es un dirigir la mirada hacia las ideas. La filosofía que propiamente con Platón comienza tendrá en adelante el carácter de lo que posteriormente se denominará metafísica. Martin Heidegger. Ya sabéis que para él la filosofía occidental era un error que había comenzado con Platón al confundir seres y entes. ¿Qué hay que sea correcto que no esté ya en Aristóteles? George Gadamer. Muchos filósofos comienzan la ética con la pregunta ¿cuál es mi deber? En cambio, Aristóteles comienza la pregunta con algo mucho más general. ¿Qué es llevar a cabo una buena vida? Martha Nussbaum. Es difícil calibrar la importancia de la historia del espíritu humano de un hombre que tuvo la ambición de representar el mundo y de descubrir tanto las leyes del poder entre los hombres como de la propia felicidad. Pierre Cremal sobre Séneca. Cicerón es uno de los pilares de nuestra conciencia del mundo antiguo. Si no tuviésemos su inmensa obra, nuestro conocimiento sería más pobre. Luciano Cánfora. Santo Tomás no aristoteliza el cristianismo, sino que cristianiza a Aristóteles. Ya sabéis que hay una disputa en torno a qué tipo de Aristóteles conocían los europeos medievales. Sí, precisamente a este Aristóteles, que había sido un encargo personal de traducción que le había cristianizado a este gentil pagano, precisamente por encargo de Santo Tomás. Esta cita es de Humberto Eco, uno de los más grandes expertos en Santo Tomás de la actualidad. Amo a Descartes por la pureza y simple y grandiosa de su ser, por la firmeza de su pensamiento, por la impresión general de honestidad y orden que manifiesta en todo su proyecto. Paul Valéry. Leibniz es una de las más bellas inteligencias de la humanidad. Bertrand Russell. Seguramente desde su punto de vista de la filosofía analítica, admirando la claridad, simpleza y precisión de la expresión o del lenguaje de Leibniz. Maquiavelo jamás ha afirmado que fueran sus ideas o sus propósitos los de cambiar él mismo la realidad, sino única y concretamente los de demostrar cómo deberían haber actuado las fuerzas históricas para ser eficientes. Antonio Gramsci. Creo en el Dios de Spinoza, que nos revela una armonía de todos los seres vivos. Albert Einstein, seguramente refiriéndose al panteísmo de Spinoza. Spinoza es el filósofo que tiene uno de los aparatos conceptuales más sistemáticos de toda la filosofía. Gilles Deleuze. La grandeza de Fichte se demostrará sobre todo a aquellos que reúnan la paciencia necesaria para sumergirse en su análisis, insuperablemente lúcido, de las estructuras de la subjetividad. Un mundo que nos ha regalado a Voltaire tiene, en algún derecho, a ser considerado el mejor mundo posible.
Jorge Luis Borges, siempre con esta ironía que caracteriza el pensamiento literario de Borges. Precisamente, Voltaire era uno de los mayores críticos de Leibniz por esa afortunada o desafortunada frase de que vivimos en el mejor de los mundos posible. Y luego del terremoto de Lisboa, precisamente Voltaire le echa en cara esto. ¿Cómo es posible que este sea el mejor de los mundos? En el centro de la filosofía moral kantiana se encuentra el individuo. En el centro de su filosofía de la historia, o mejor dicho, de su filosofía de la naturaleza, se halla el progreso continuo de la raza humana o de la humanidad. Hannah Arendt. Recordemos que Arendt es una de las mayores exponentes de la filosofía de la ética y de la responsabilidad en la actualidad. Desde Platón no había sucedido nada que hubiese de tener tantas vastas consecuencias en la filosofía como Kant. Karl Jasper. El más grande moralista de todos los tiempos modernos ha sido sin lugar a dudas Rousseau, profundo conocedor del corazón humano, que no extrajo su sabiduría de los libros sino de la vida, y que no destinó su doctrina a la cátedra, sino a la humanidad. Arthur Schopenhauer. Recordemos que Rousseau precisamente tiene una gran influencia sobre los pensadores inmediatamente posterior a él, desde Schopenhauer, Marx, etc. Y que precisamente tenía esta fama de hombre de mundo y no de académico o catedrático. De manera bipolar, contrastante y conflictiva, incluso torturante y violenta, vive Schopenhauer el mundo como instinto y como espíritu, como pasión y como conocimiento, como voluntad y representación. Thomas Mann, tratando de hacer una exégesis en miniatura de precisamente la mayor obra de Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación. La fenomenología del espíritu es una especie de anticipación, en la cual Hegel ensayó compendiar desde un punto de vista particular la totalidad de su filosofía. Acá evidentemente los términos particular y totalidad no están puestos al azar. La capacidad de introspección que ha alcanzado Nietzsche no ha sido conseguida por ningún otro, y no es probable que ningún otro vuelva a conseguirla jamás. Sigmund Freud. Recordemos que Freud había sido un asiduo lector de Nietzsche y de Schopenhauer, y parte de su teoría psicoanalítica sobre las pulsiones como emociones pulsionales que compiten constantemente por imponerse unas sobre otras, son precisamente una reelaboración de la teoría belicista nietzscheana y del mundo como representación y voluntad de Schopenhauer. El pensamiento de Wittgenstein tenía un grado casi increíble de penetración apasionadamente intensa, al que entregué sin reservas toda mi admiración. Bertrand Russell. Recordemos que Wittgenstein es uno de los mayores exponentes de la filosofía analítica del Círculo de Viena, discípulo y en gran parte colaborador de su maestro Russell. Uno de los más elegantes e inteligentes filósofos liberales del siglo, Mario Vargas Llosa, refiriéndose a Miguel de Unamuno. Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso, caótico repaso por la filosofía occidental de los últimos 2500 años a través de grandes filósofos que recomendaron la lectura de la obra y de otros autores casi tan importantes o más que ellos. Personalmente siempre encuentro estas frases motivadoras porque por un parte sintetizan en una sola frase, en un solo aforismo, en un solo parágrafo, gran parte de la filosofía y el pensamiento de un autor. Si les ha gustado, por favor, háganmelo saber, déjenme un like. Si este video llega, por ejemplo, a los 100 likes, haré una segunda parte, ya que libros y citas por recomendar queda bastante, hay bastante tela para cortar, si es que les ha interesado. Y si no, bueno, simplemente pasaré a otro resumen como hago siempre, y ahí terminará todo. Muchísimas gracias por haberlo visto, y si te ha gustado, por favor, compártelo.